De antier, el martes, en diversos periódicos publicados aquí en la Ciudad de México, por lo menos, apareció el Manifiesto México, pues que es un pliego de 7 peticiones por parte del sector empresarial a los candidatos presidenciales, pues pidiéndoles que definan con claridad sus programas, los programas que le proponen los partidos y candidatos a los mexicanos en esta campaña electoral. Dice este Manifiesto México: partidos y candidatos, exigimos conocer sus propuestas concretas a estas 7 demandas, cómo lo harán, con quién, con qué recursos y para cuándo. Queremos escucharlos ya. Y para hablar al respecto me acompaña en la línea telefónica, se lo agradezco mucho, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Pascal, muy buenos días, gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. En efecto, Pascal, dimos a conocer el pasado martes el Manifiesto de México, lo dimos a conocer en más de 80 periódicos de todo el país. Como tú bien sabes, la Coparmex es una organización nacional que agrupa 36,000 empresas en todas las entidades federativas. Y en este manifiesto, como recién reseñabas, hemos hecho un planteamiento a los partidos, a los candidatos, dependiendo que el nivel del debate, los temas que se están discutiendo, realmente se refieran a los problemas principales del país, que atañen a los desafíos que tenemos como mexicanos y desde luego lo que nos interesa como sector privado. Tú bien lo señalaste hace un momento, son 7 grandes demandas. Desde luego no son todos los temas de la agenda pública, pero nos parece que son los temas que sí o sí tienen que ser abordados a fondo, con seriedad, con propuestas concretas por parte de los candidatos. Bueno, ¿y cómo fue recibido? Es decir, yo sé que apenas han pasado 2 días, pero ¿ya tienen algún tipo de respuesta por parte de los candidatos y sus partidos? ¿Hay, desde tu punto de vista, una definición un poco más clara? Porque creo que una queja recurrente de la ciudadanía en estos tiempos la recibimos nosotros aquí a través de las redes sociales, la registramos en el trabajo periodístico que hacemos, es que los candidatos están planteando cosas, pero a diferencia de lo que ustedes están pidiendo en el manifiesto, no están diciendo, por ejemplo, con qué recursos lo harán, y por lo mismo la ciudadanía no tiene pues una visión suficientemente clara de lo que se puede lograr y no se puede lograr. ¿Tú ves alguna disposición de partidos y candidatos de atender lo que está pidiendo el sector empresarial? En las primeras 24 horas, Pascal, recibimos ya las expresiones públicas de los 4 candidatos a la presidencia de la República en cuanto a su disposición para dialogar con la Coparmex sobre estos temas contenidos en el Manifiesto México. Es solamente un punto de partida, sin embargo me parece rescatable el hecho de que en un plazo tan corto las 4 opciones que se están postulando en este momento hayan saludado esta iniciativa. Y coincido contigo plenamente, lo que escuchamos en los primeros días de la campaña electoral fueron en muchas ocasiones promesas simplonas, propuestas irrealizables y sobre todo que no vienen acompañados de una sustentación de cómo se van a llevar a cabo. Es fácil de alguna manera señalar los qué fácilmente podemos coincidir en esta parte, todos deseamos seguramente lo mejor para el país y sus ciudadanos, donde empiezan las diferencias entre los cómo, en los con qué, en cuándo y con quién. Y me parece que es precisamente esos 3 meses a lo largo de la campaña donde los ciudadanos queremos conocer a profundidad las propuestas y desde luego en base a ello está en actitud para poder contrastar unas con otras. Nosotros le estamos aportando por nuestra parte desde la Coparmex estos temas que nos parece que son fundamentales. Se podrían dejar algunos de lado, ser mayor o menormente importantes, pero estos 7 temas me parece que no pueden dejarlos de abordar con seriedad y con profundidad los candidatos. Bueno, me gustaría por lo menos mencionar el título de los 7. El primero es Más y mejores empleos. El segundo, Finanzas sanas y competitividad fiscal. El tercero, Seguridad. El cuarto, Estado de Derecho, combate a la corrupción y a la impunidad. El quinto, Educación de calidad e innovación. El sexto, Desarrollo regional sostenible. Y el séptimo, Oportunidades para un México incluyente. Algo que me quieras comentar en general, Gustavo, sobre estas propuestas y cómo desde la perspectiva del sector empresarial se logra llegar a ellas a través de acciones concretas de gobierno. Sí, estas 7 grandes propuestas que desde luego se descomponen
en temas específicos son producto del análisis a lo largo y a lo ancho de todo el país de las 36,000 empresas de la Coparmex, de sus grupos colegiados de trabajo y también, por qué no decirlo, propuestas que hemos encontrado valiosas en la sociedad, en las organizaciones civiles, en otras organizaciones empresariales, en las propias formaciones políticas. Lo que sigue para nosotros, Pascal, en los próximos 3 meses, a través de distintos espacios, entre ellos más de 20 debates ciudadanos que vamos a organizar en todo el país, para las alcaldías, para los congresos locales, para la Diputación Federal, para el Senado de la República y para la propia Presidencia, es generar espacios donde estas ideas se puedan discutir ampliamente, con detalle, conocer el fondo de cada una. Y repito, al final lo que se trata es que la decisión que tomemos casi 90 millones de mexicanos sea el 1 de julio una decisión informada. Realmente lo que está en juego es el futuro del país. Están coincidiendo una gran cantidad de elecciones como nunca antes en nuestra historia reciente, más de 3,000 posiciones a lo largo y a lo ancho del país, y me parece que lo menos que podemos hacer como ciudadanos es enterarnos suficientemente para tomar la mejor decisión. ¿Habrá un seguimiento a esto? Es decir, ¿habrá pues alguna reunión, algún documento de Coparmex que le dé seguimiento a estos planteamientos? ¿Quiénes han cumplido con pues estas 7 demandas, haciendo planteamientos claros y concretos de qué proponen, cómo lo harán, con quién y con qué recursos y para cuándo, Gustavo? Sí, Pascal, cada semana estaremos abordando uno de estos temas. Estaremos convocando a los candidatos para que se pronuncien de manera específica sobre cada uno de ellos, y cuando esté ya próximo a concluir el proceso electoral, me refiero antes del día de la elección, haremos un recuento puntual de cuáles son las expresiones precisas, las propuestas concretas de las distintas opciones políticas en todos nuestros temas. Es un ejercicio que haremos de cara a la sociedad. Como bien sabes, la Coparmex, siendo un sindicato patronal, desde siempre está interesado en los temas del desarrollo del país, de la democracia, de tal suerte que es un ejercicio que hacemos desde Coparmex, pero para toda la sociedad. Bueno, y por último, desde tu punto de vista, desde el punto de vista del sector empresarial, ¿cuál es la consecuencia de hacer promesas, pues, de programas sociales, de obras de infraestructura, de diversas cosas que se prometen en campaña, sin decir a los mexicanos con qué recursos se harán? ¿Cuál es la consecuencia desde tu punto de vista? Pues desafortunadamente tenemos una larga tradición de incumplimiento por parte de quienes son candidatos una vez que llegan a los gobiernos. Esto ha tenido sus consecuencias. Hay datos recientes que reflejan que hoy en día los mexicanos, junto con los venezolanos, somos los latinoamericanos más inconformes con nuestra democracia. Y eso nos preocupa mucho en la Coparmex. Me parece que tenemos que fortalecer que los ciudadanos todos, más allá de quien gane una u otra elección, encontremos satisfechas nuestras expectativas de la forma en que nos estamos organizando para constituir el gobierno. Por eso es que estamos aquí apelando a las ideas. Más allá de las decisiones que esas están en el ámbito de las libertades de cada individuo, de cada empresario, lo que sí tenemos que lograr es que las ideas que forman parte del debate, más allá de quién esté en la presidencia de la República, se lleven a la realidad. Ahora sí, una última cosa. ¿Es prometer cosas que no van a hacer cuando no dicen con qué recursos lo van a hacer? ¿O tú ves algún riesgo de que el próximo gobierno, del partido que sea, pues pueda incurrir en la irresponsabilidad fiscal al tratar de cumplir promesas que se han hecho en campaña, que si uno las suma y las sumas son realmente fáciles de hacer, pues resulta que rebasaría por mucho el monto del presupuesto programable? ¿Cuál de estas dos cosas es el mayor riesgo desde tu punto de vista, Gustavo? ¿No cumplir o pasarse, ir más allá de lo que se tiene como presupuesto para cumplir con las promesas? En ambas situaciones se le causa un gran daño al país, pero desde luego, cuando estamos hablando de no cumplir, se genera una insatisfacción con la democracia. Los mexicanos pensábamos que cuando se da alternancia por arte de magia íbamos a estar todos muy contentos con el funcionamiento del gobierno. Desde luego que no es así. La democracia es un insumo para el desarrollo, es una condición necesaria, pero no es suficiente. Y por eso necesitamos también que los programas de gobierno, las acciones que se plantean, sean sustentables económicamente, sean viables a largo plazo. Ya vimos en el pasado, en los años 70, las consecuencias de políticas poco reflexionadas, sin sustentación económica, y cómo se nos condujeron
verdaderamente la patria en materia económica y al final del camino a generar mayor pobreza y desigualdad en el país. Así es que necesitamos buenas propuestas, pero además que sean sustentables en el tiempo. Pues Gustavo de Hoyos, siempre un placer platicar contigo. Gracias por tomar nuestra llamada. Gracias, Pascal. Gracias. Gustavo de Hoyos es presidente de la Coparmex.